Seguimos en contacto y para quienes sintonizaron tarde estamos conversando con Antonio Eccarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. Habíamos abordado aspectos que son inherentes a lo que es su plataforma de cara a aspirar a la presidencia de la República y nos gustaría conocer tu visión, Antonio, sobre temas que agobian a la herencia de a pie. Obviamente para nadie es un secreto que además del tema eléctrico, que es un tema a nivel nacional, el tema del agua que hasta, bueno, hasta ancestros nuestros han dedicado canciones al tema del agua. ¿Qué propone Antonio Eccarri y cómo ve el problema del agua en el estado de Lara? Fíjate, usted hoy y tú, José Luis, y todos los que nos están viendo y nos escuchan, tenemos que estar claros que no nos llega el agua a Barquisimeto por la corrupción. Y eso es verdad. O sea, es decir, la corrupción en el manejo de los asuntos públicos ha terminado por desbancar los servicios públicos y terminó con todo. Es decir, no solamente es las sanciones que te impiden al Estado comprar tal o cual repuesto, sino que eso viene acompañado de un cóctel de corrupción. A mí me asombra, la verdad, lo que significa para el pueblo de Lara y lo que significa para los barquisimetanos, pero en general para el desarrollo del país, la paralización de lo que fue el proyecto Yacambú-Quibor. Yo le doy tanta importancia a eso por varias razones. Primero, porque la reactivación de un proyecto como ese es un factor generador de empleo de primera. Segundo, porque tenemos que cambiar también los modelos de hacer las cosas. No es posible, José Luis, que un proyecto muy parecido a ese, que fue el proyecto Olmos de Perú, haya durado apenas 5 años. ¿Tú sabes cuándo se le puso la primera piedra al proyecto Yacambú-Quibor? El 4 de diciembre de 1973, es decir, hace 50 años. Es decir, que en Perú hacen una obra en 5 y nosotros en 50. Es decir, a los venezolanos con todo y petróleo que hemos tenido durante estos años, nos costó 5 veces más, 10 veces más, perdón, 10 veces más en tiempo y en dinero construir una obra pública. ¿Qué significa eso? Que el modelo no está funcionando. Que no se concretó, además. Y que el modelo no funcionó. ¿Y cuál es el modelo? Muy probablemente, yo lo que creo que aquí tenemos que dejar los complejos y hablar de concesiones. Es decir, que nosotros podamos abrir la obra del Yacambú-Quibor a una licitación internacional y que una empresa mixta se haga cargo del asunto. Es decir, que venga capital internacional, porque lo peor de los mundos va a estar por llegar, que es pagar servicios y pagar un muy mal servicio y pagarlo mal. Y para que te presten el servicio mal. Fíjate, en Venezuela hemos pasado estos 25 años en quítate tú para ponerme yo, sacarnos la madre, de insultarnos mutuamente, pero mientras tanto, ¿quién se ocupa de los problemas cotidianos de la gente? Entonces, por eso mi campaña electoral, yo quiero aterrizar temas que son fundamentales. Que la gente no tiene agua, bueno, está bien, pero yo como presidente tengo que pensar en cómo dar agua, además de manera directa. ¿Cómo hago yo para dar agua a Lara? Bueno, yo necesito desarrollar este tipo de proyectos y terminar esta obra que en el año 98 el presidente Caldera había dejado esta obra en un 83% de ejecución. Y durante 25 años estuvo ha estado prácticamente paralizada. Entonces, y un monumento a la corrupción también, pues se han perdido no sé cuántos millones de dólares. Imagínate tú que una obra que estaba planteada, en principio, para 80 millones de dólares, se terminó costando más de 800 millones de dólares. ¿Dónde están esos reales? Entonces, frente a ese monumento, a la desidia y a la corrupción, tú tienes que plantear unas nuevas maneras de gobernar. Y otra de las cosas que nosotros venimos planteando es la descentralización. O sea, es decir, el agua tiene que ser solucionada en Barquisimeto. Y el nuevo presidente tiene que solventar el problema del agua. Ah, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo estoy planteando que retomemos un viejo proyecto, que es ese proyecto Yacambú-Quibor, que va a permitir tomar las aguas del río Yacambú y llevarlo en un trasvase al Valle de Quibor y desarrollar todo el Valle de Quibor. Mira, la comida en Barquisimeto debería haber sido hoy una de las más baratas de toda Venezuela. Y no la hay porque nadie está sembrando en ese valle. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay con qué regarlo.
Incluso recordando ahorita que estimular la inversión para recuperarlo. Segundo, tengo que capacitar. Y uno de los convenios que quiero hacer con esas empresas que puedan venir a invertir y para terminar y desarrollar esa obra es que capaciten a la gente del ARA y a los propios muchachos que hoy se están perdiendo en manos de las bandas delictivas porque no hay educación en Venezuela, puedan incorporarse a trabajar. Eso es demasiado importante. Pero cuando tú tienes inversión y tienes inversión en capital humano también, ¿qué viene? Una economía productiva. Y esa economía productiva lo que te va a traer es empleo. José Luis, que Venezuela no puede seguir que cada uno de nosotros tenga 4 y 5 empleos para poder sobrevivir. Eso es un desastre. Entonces, frente a eso, tenemos un plan muy serio de trabajo que lo que quiere es hacer que Venezuela retome su ruta que una vez perdió. Nos queda apenas un minuto, pero tengo una inquietud de Ruy Medina, el conocido médico de acá de Barquisimeto, fue director regional de salud y además jefe de la emergencia del Hospital Central. Le dice, buenos días, por favor, pregúntale al candidato sobre el problema más grave que tiene el país, ¿qué va a hacer con la salud? Si no hay salud, no hay progreso, dice Ruy Medina. Al doctor, absolutamente, coincido plenamente con usted. Para ello, dentro del plan nuestro de la Nueva Venezuela, que uno de sus ejes, por supuesto, es la educación y salud para la superación de la pobreza, es muy importante la descentralización. Acabar con ese monstruo del Ministerio de la Salud y comenzar a descentralizar y tener nuevos modelos gerenciales para los programas de salud. Esto lo he venido trabajando con el IES hace muchos años, cuando creamos en la cátedra de la Fundación Uslar Pietri el modelo también para la política pública en materia de salud en el marco de la economía del ordoliberalismo y del pensamiento de la economía social de mercado. Es decir, necesitamos descentralizar, doctor, y descentralizar y por supuesto aumentar y generar planes de emergencia para el sector salud, porque hoy en día no solo los médicos venezolanos son dignos representantes de José Gregorio Hernández, pero no solamente por la ética, sino porque están haciendo milagros. Porque hoy en día, si tú tienes un hospital donde no tienes medicina, donde no tienes instrumentos, la calidad del trabajo es terrible, y resulta ser que cuando llegas lo que te encuentras es con un ser humano, bueno, ese hombre tiene que estar haciendo milagros para salvar vidas. Entonces, para la salud y para resolver estos graves problemas, lo primero es la descentralización. Yo creo mucho en eso. Pero esa descentralización tiene que venir acompañada de recursos. Y por eso estoy planteando la descentralización del impuesto al valor agregado para que sea manejado por las regiones. Antonio, nos queda apenas 30 segundos. Te lo cedemos para algún mensaje final. Bueno, para todo el Estado Lara, viene una nueva época. Ayúdenme a pasar la página de todos estos conflictos, porque Venezuela la única manera de desarrollarse es a través de la educación, pero en sana paz. No es quítate tú para ponerme yo para que el otro le ponga la piedra al otro, etcétera. Nosotros ya estamos cansados de ese conflicto político. Maduro tiene que irse, pero tiene que irse con votos. Pero los que vengan no pueden llegar con un talonario de facturas, porque si no esto va a ser ingobernable y va a ser absolutamente lleno de incertidumbre. Por eso nosotros estamos planteando una opción que ha llenado y que se está llenando de gente que se decepcionó del gobierno, que se decepcionó del chavismo, que se decepcionó del PSUV. Sigue siendo chavista a lo mejor, pero también la gente que nos decepcionamos de la oposición, de los turbios manejos de la oposición con los activos de Venezuela en el exterior. Y frente a eso estamos creando una ruta segura para el cambio y con un plan de gobierno muy claro y muy bien preciso para abordar los grandes problemas nacionales. Ahora más que nunca, educación es solución. Así es. Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, José Luis, encantado. Breve pausa y regresaremos ya para la parte final del programa.